Bueno, entonces vamos a partir de la base que estábamos hablando de evaluación, que estábamos hablando del tipo de evidencias que hay, directas, indirectas y complementarias. Les mostré el ejemplo del recurso, del formato de preguntas, el tipo de preguntas que se pueden hacer, que permitan una reflexión y que permitan hacer propuestas, hablar diagnósticamente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de acuerdo a cada pregunta van poniendo cuál es el resultado de aprendizaje y cuál es el criterio de evaluación que se está evaluando. Eso es muy importante. Les voy a dar una hojita en blanco. Ya saben que los formatos ustedes los van cambiando. Esta es una que se aplicó en la realidad, por eso se las puse. Pero fíjense cómo siempre se dice qué es lo que estás evaluando, ¿no? Siempre. Aquí se evaluó un estándar directamente, pero nosotros aquí estamos evaluando no el estándar, sino los resultados de aprendizaje. Entonces, aquí el resultado de aprendizaje y aquí donde dice CD son los criterios de evaluación. Y cada pregunta va diciendo qué criterios de evaluación son los que se están evaluando con esa pregunta, ¿ok? Que tienen que coincidir con lo que se están evaluando en términos de este, los otros instrumentos, ¿no? Y de la evidencia que se está evaluando. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es elaborar una historia clínica considerando los aspectos indicados en la norma correspondiente, en la norma mexicana, por supuesto, aquí tenemos dos cosas. El resultado de aprendizaje es elaborar una historia clínica. Ese es el resultado. Por lo tanto, la evidencia que nosotros tenemos aquí es la historia clínica, ¿no? Y los criterios de cómo se elabora la historia clínica están en la NOM. Por lo tanto, nuestra fuente de información es la NOM, porque eso nos está pidiendo acá. Ahora, tienen que fijarse ustedes si en la instancia donde laboran, en el hospital, por ejemplo, Gabriela decía, no, es que aquí cuando hablan de que llegó la Joint Commission al hospital, pues todos sufrimos, ¿no? Bueno, hay hospitales que están siguiendo sistemas de gestión, como la Joint Commission o como las ISO, y entonces pueden tener sus propias reglas o procedimientos. Tienen que fijarse que si además de la NOM hay otra fuente de información que esté interviniendo, ¿no? En este caso no se está diciendo la NOM, pero a lo mejor si ustedes, ¿cómo se llama? Han estado están en un hospital que tenga la Joint Commission y que tiene otros procedimientos, también los tienen que agregar, siempre que no se repitan lo que está en la NOM, ¿no? Entonces, la historia clínica, pues, perdón, ¿qué evaluamos de la historia clínica? ¿No? Por ejemplo, cómo se relaciona con el paciente y su familiar, con otro especialista cuando es necesario, ¿no? Esto de cómo se relaciona con el paciente, con el familiar o con otro especialista, la única manera de evaluarlo de la historia clínica es con una guía de observación. Si de la historia clínica lo que evaluamos es cómo se registró la información en esta historia clínica, es una lista de verificación, ¿no? Y esto estamos evaluando los criterios de evaluación que correspondan. ¿Ok? Entonces, aquí están los criterios. Explica al paciente la importancia de la información. Cuando hace la historia clínica, ¿lo explicó o no lo explicó? Aquí va a ir en la lista de verificación, ¿lo explicó o no? Solicita al paciente o tutor la información correspondiente, realiza la exploración física. Cuando realiza la exploración física, este, ahí ustedes lo pueden observar para ver cómo se relaciona, pero también pueden aplicar la lista de verificación para ver si cumplió con todos los criterios que se debe hacer. La lista, ¿cómo se llama? La,
la historia clínica, pues, ¿no? Entonces, pero aquí lo más grave y lo más importante, lo central de esta actividad es que nos permite a nosotros identificar cuál es el resultado, ¿no? Si nosotros tenemos aquí, en este resultado, el resultado es comprender la importancia de aplicar normas nacionales e internacionales. Este es el resultado. Nos tiene que demostrar que comprende, ¿no? Y entonces vamos a buscar cuáles son las normas o los procedimientos y ahí vamos a ver, ¿no? Todos los elementos que nos permiten ver que él está comprendiendo, ¿no? Solicita al paciente la firma del consentimiento informado, por ejemplo, ¿no? Corrobora con el paciente la comprensión de la información, confirma que el documento se haya elaborado con los datos y firmas correspondientes, explica las razones por las cuales es necesario el consentimiento, ¿no? Entonces, todo eso le permite. Pero ustedes aquí, en especial, este resultado de aprendizaje, que implica, este es el resultado. La evidencia es el registro de su comprensión. Por eso les digo que hay ciertos resultados que la evidencia no es tan clara, ¿no? Porque la única forma que a nosotros nos demuestre que comprende la importancia de aplicar las normas nacionales e internacionales es, en el ejemplo del consentimiento, que nos pase el consentimiento firmado. Pero a mí, el Maestra solo Rosy, hecho, sí, perdón, dime, ¿nos puede compartir su pantalla? ay, perdón, qué vergüenza. No nos apure. ¿Ven? Tin, tin, tin. Aquí está el consentimiento. Miren, vamos, les voy a repetir este de acá. Este que está acá. Aquí. Esta evidencia, elaborar una historia clínica, esta evidencia está clarísima, porque es la historia clínica. Esta no nos cuesta. Aquí está claro. Lo que yo quiero es una historia clínica, punto. ¿No? Entonces, la puede mostrar, es tangible. La evidencia es absolutamente tangible, ¿no? Entonces, ahí ya. Ahora, de esta evidencia que queremos evaluar, ¿cómo se relaciona con el paciente o cómo está hecha la historia clínica? Si es la relación con el paciente, es la guía de observación. Si es cómo está elaborada la historia clínica, es una lista de verificación, porque en la norma dice lo que debe contener y lo que vamos a evaluar que contenga eso, ¿no? Esa es una forma. La segunda forma es esta que aquí en este resultado de aprendizaje, que es comprender, fíjense cómo justo estaba diciéndoles que no usamos el término comprender porque es de alta complejidad y es difícil hacer tangible la evidencia, ¿no? Entonces, una manera de que yo puedo decir comprendió es que me pase el consentimiento informado firmado y con cualquier anotación, ¿ok? Pero el hecho de que me pase el consentimiento firmado me da la seguridad de que comprendió la importancia de usarlo y las consecuencias de no hacerlo. Porque la comprensión tiene que tener ambos lados. ¿Cuál es la importancia de utilizar? ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? ¿A quién transgrede el no hacer un consentimiento? Pues transgrede mi propia profesión, ¿no? Porque si me demandan, a mí me puede costar muy caro el juicio, a mí como responsable, como médico responsable del paciente. Transgrede al paciente, ¿no? Porque no le da ningún elemento para defenderse, no hay un registro de lo que hicieron el grupo, el equipo médico, y transgrede al hospital. ¿Por qué? Porque pues hubo una demanda.
¿no? Es un problema eso, ¿ok? Bueno, entonces, esas son las consecuencias. Entonces, aquí, este es un caso en el que yo puedo hacer preguntas para confirmar que es suficiente, es decir, que la comprensión realmente él es capaz de explicar la importancia y las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, le puedo preguntar, ¿tienes alguna experiencia de algún tipo de hecho en que no se haya firmado el consentimiento? ¿Y qué pasó? ¿Tú cómo consideras esto? ¿O cómo lo solucionaron? ¿No? No, es que hubo una demanda. Ah, y a partir de eso, hubo una demanda y las consecuencias de la demanda, ¿para quién fueron? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿O cómo consideras tú esta situación? ¿No? ¿El marco jurídico te parece muy riguroso? ¿Qué propuesta harías tú, por ejemplo? ¿No? ¿O cómo lo atenderías esto? ¿Cómo lo solucionarías? ¿No? Entonces, ahí puedes hacer. A mí, cada vez que hay un concepto de comprender, en el caso de ustedes que son educación superior, siempre trato de hacer varias preguntas para darle chance a la persona que explique, ¿no? O incluso le pueden decir, explícame, ¿no? Explícame cuáles serían las consecuencias de esto. Nada más. ¿Hasta dónde quieren ustedes llegar a profundizar para asegurarse de que la persona realmente está consciente de las consecuencias? ¿No? Siempre que hay comprensión hay que ver ambos lados, ¿no? Los beneficios y las limitantes y las consecuencias que las cosas pueden tener o los hechos pueden tener, ¿no? Ese es el key del asunto. Entonces, para mí, la preocupación es que cuando uno va a hacer evaluación, lo primero que tiene que hacer es registrar qué es lo que va a evaluar. Ese es un punto crítico. Y después, lo otro que debe registrar es cómo va a evaluar. Y les voy a poner aquí esto para decirles que la primera parte que nosotros hicimos, y esa era una cosa que había quedado el viernes muy claro con el proceso que tenían los muchachos, es que hicimos una detección de necesidades. Esa detección de necesidades la ubicamos después en relación con los estándares, porque lo que hicimos fue identificar las funciones que estaban descritas en esas necesidades, ¿no? Bueno, y luego lo que hicimos fue este, generar resultados de aprendizaje, pero el análisis de los estándares fuimos separando los criterios. Ah, estos son organizacionales, estos son perdón, son transversales, estos son técnicos. Perfecto. Y después que juntamos los resultados de aprendizaje, perdón, los criterios técnicos, empezamos a hacer los, los resultados de aprendizaje de las agrupaciones de los criterios de desempeño. Y finalmente, agrupamos los resultados de aprendizaje en las actividades de evaluación. Y estas agrupaciones, perdón. Estas agrupaciones las vamos a atender a partir de este, ay, no me la abrió. Lo que quería era que me abriera la actividad, ¿no? Lo que les quiero mostrar, a ver, sí la abrió, perdón. Lo que les quiero mostrar es que estas agrupaciones después las vamos nuevamente agrupando para sacar los productos. Varios resultados de aprendizaje pueden responder a una evidencia. Aquí tenemos uno, dos, tres resultados de aprendizaje y tenemos
tres evidencias, pero esta evidencia es parte de un análisis que estamos haciendo, o sea, es un parrafito, ¿no? Así que, pero tenemos tres evidencias, ¿por qué? Porque los resultados son bastante complejos. Pero hay otro resultado de aprendizaje que con una sola evidencia ya tenemos todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, un, una evidencia que es producto de una serie de resultados de aprendizaje es el programa que ustedes están diseñando. Ahí se agrupan todos los resultados de aprendizaje del curso. Ese programa es la síntesis que ustedes hacen, ¿ok? Muy bien. Entonces, nos vamos nuevamente acá y vemos que aquí es donde nosotros estamos haciendo la agrupación. Vamos a poner el ahora una historia clínica, pero a lo mejor tenemos otro resultado por acá, ¿no? Ajá, perdón. ¿Qué dice? Este es el de la historia clínica. Es que había otro aquí. Ah, no, es el mismo. Espérenme. Déjenme buscar otro resultado. Ujú. No, ya no tengo. Aquí hay. Realizar la exploración física del paciente y elaborar el expediente clínico con una sola evidencia tenemos. ¿Cuál es la evidencia? Pues el expediente, porque ahí está el resultado de la exploración física, ¿no? Entonces, con un solo expediente vamos a cumplir con varios resultados de aprendizaje. No necesitamos sacar un instrumento para cada resultado, ni necesitamos sacar un instrumento para cada criterio. Se trata de ir integrando lo que habíamos separado. ¿Por qué es importante este proceso? Y evaluar de esta manera. Porque la gran diferencia entre la formación, la formación basada en competencia y la pedagogía por objetivos es que la pedagogía por objetivo atomiza el conocimiento. Es decir, objetivos específicos, objetivos particulares, objetivos este, vamos, generales. O sea, hay una serie de objetivos, ¿no? Y esos objetivos dan origen a un tema. Y esos temas quedan separados. No hay un proceso para unir todo al final. Y por eso le cuesta tanto a los, o nos cuesta tanto a todos con ese método, mostrar lo que hemos aprendido. Porque nos cuesta hacer la síntesis cognitiva. En cambio, si nosotros vamos juntando los resultados de aprendizaje y los vamos viendo la relación que hay entre ellos y a partir de eso los evaluamos, vamos describiendo qué es lo que vamos a evaluar, etcétera, y evaluamos con una mirada holística, es decir, evaluamos lo técnico, lo transversal y la gestión al mismo tiempo. Ahí estamos integrando el conocimiento. Estamos haciendo que se junten los pedacitos del rompecabezas. No estamos dejando separado el rompecabezas, sino que lo armamos al final, ¿no? Y cuando ya tenemos la foto completa, decimos, ah, esto lo vamos a evaluar así, esto lo vamos a evaluar así, etcétera. Y al final tenemos un expediente que se llama portafolio de evidencia que muestra cómo fuimos evaluando. Ahí están las evidencias guardadas, ¿no? ¿De qué? De ese cuadro que era el rompecabezas, ¿ok? Hay preguntas sobre esta parte, No, muchas gracias. A mí sí me queda claro. ¿ok? Y aquí está esto que lo voy a poner más grande, que es cómo hacemos las preguntas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una pregunta en el sector salud, porque les mostré ¿cómo se llama? Le mostré el caso de turismo, ¿no? Pero aquí les hice otro ejemplo en el caso de la organización, perdón, de la salud.
Fíjense por qué, para qué, dónde, qué pasaría si, qué otra opción existe, ¿no? ¿Qué aprendiste en esta experiencia? ¿Cómo te sientes acerca de lo que acabas de hacer? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? ¿Cómo crees que podría haberlo hecho de manera distinta? ¿Qué obstáculos encontraste y cómo los superaste? ¿Cuáles fueron tus fortalezas y debilidades en esta situación? ¿Qué aprendizajes te llevas de esta experiencia? ¿Cómo crees que podrías aplicar lo aprendido en el futuro? ¿Qué consejo te darías a ti mismo para afrontar esta situación de manera más efectiva? ¿Qué aspectos podrías mejorar para lograr mejores resultados? ¿No? Todo este tipo de preguntas se pueden hacer. Aquí hay varias preguntas, ¿no? Las enfermedades infecciosas se han diseminado entre la población y regiones a lo largo de la historia y es probable que siga identificando enfermedades infecciosas emergentes más recientes. Muchas enfermedades infecciosas tienen reservorios animales y pueden infectar a los humanos en determinadas circunstancias. Se han asociado los siguientes factores con el surgimiento y diseminación de enfermedades infecciosas: cambios en la demografía y el comportamiento humano, impacto de las nuevas tecnologías e industria, desarrollo económico y cambios en el uso de la tierra, mayor número de traslados y comercios internacionales, adaptación y modificación microbianas, el fracaso de las medidas de salud pública, compartir el entorno con aves, animales domésticos o salvajes. Estos indicadores son válidos para México. ¿Qué otro surgiría y para qué región? ¿Para qué actividad económica de trabajo? Fíjese que le está dando toda la información. No son preguntas memorísticas. Aquí le está dando toda la información para que, y al final le hace la pregunta, ¿y esto para México es válido? ¿O tú qué opinas de esto, no? Entonces, cuando uno va a hacer este tipo de preguntas, tiene que valerse en fuentes de información, ¿no? Prevención y control de infecciones en enfermedades y respiratorias agudas con tendencias epidémicas, pandémicas y durante la atención sanitaria. Y esto es, pues, de el organismo de salud, ¿no? Entonces, esta es nuestra fuente de información y yo reviso con ella para hacer las preguntas, por supuesto, ¿no? Porque no todos los facilitadores son este, de la misma disciplina que corresponde al segmento de población que está aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como ustedes pueden ver, cómo se va eh, poniendo la fuente de información en el primer nivel, ¿no? O sea, cómo esta fuente de información, sea la que sea, o sea un conjunto de fuentes de información. No necesariamente es una sola. Depende de hasta dónde ustedes quieran llevar la evaluación. Ahí va a depender cuántas fuentes de información requieren. A lo mejor van a hacer una sola pregunta, ¿no? O a lo mejor van a hacer varias y ahí se necesitan varios acervos, pues. Pero sí, aquí las preguntas tienen que tener esta tonalidad y son para cumplir con el requisito de suficiencia en la evaluación. No basta con mostrar la evidencia, sino también con hablar de ciertas problemáticas. Fundamentalmente hablar de las problemáticas que se tienen para poder aplicar todos los elementos de salud. ¿Ok? Ahora sí, preguntas y respuestas. ¿Han juntado sus fuentes de información? ¿Les ha sido difícil? Sí, No, la verdad es que el aprendizaje, pues tenemos familiaridad con todo esto y es lo que hacemos día a día. Entonces, sí hay mucha claro, información en cuanto a todo lo que usamos. claro. Cosa que es muy buena, ¿no? Pasa así, sí. Ujú. Sí, porque sí están haciendo permanentemente las cosas. Eso me parece un súper avance en cuanto a, ok, estos son acá, estos son, ¿por qué? Porque ta. Esta es, muy bien,
Muy bien. Entonces, ya quedó claro cómo vamos haciendo los instrumentos y cómo tenemos que sustentar esos instrumentos, ¿no? Cómo nosotros tenemos que sustentar la evaluación a partir del análisis de los resultados de aprendizaje y de los criterios de evaluación. Ahora, ¿por qué nosotros les pedimos que pongan aquí el resultado y los criterios que evalúa esta pregunta, el resultado y los criterios que evalúa esta otra pregunta, etcétera? ¿Y por qué en los otros instrumentos también les pedimos que acá pongan el resultado y los resultados de aprendizaje y los criterios que está evaluando? ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta que hay suficiencia en la evaluación. Voy comparando, mira, con este instrumento evaluaron tal cosa, con este instrumento evaluaron la misma, pero y también avanzaron en un pasito. Con este instrumento evaluaron ya todo. Ah, ya, perfecto. Pero a este le complementaron con este otro, así, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros de que si hubo o no suficiencia para poder tomar la decisión de que si es competente a uno o no. Cuando uno es competente, no tiene ninguna importancia porque la competencia se desarrolla. Puedes tomar otro curso, pero se van a desarrollar. Aunque no tomes ningún curso, se te van a desarrollar. ¿Por qué? Porque eso es una cualidad de las competencias. Se desarrollan y son aplicables en diferentes contextos. Esa es otra de las cualidades de la competencia, ¿no? Por eso es que sirven tanto para sustentar la educación. Aquí nada más tenemos estas tres. Tin, tin, tin. Ok. Ujú. Ya, este lo tenemos así. Bueno, entonces creo que hemos avanzado en los aspectos de evaluación. ¿O todavía tienen dudas ustedes? Está más claro, ¿no? Creo que quedó más claro, maestra Rosy. Sí. Ok, perfecto. De todas maneras, aunque, aunque tengamos la impresión de que está más claro, cuando tengan alguna duda, me comentan, por favor, ¿ok? Pero sin ningún problema, ¿eh? Ok. Ahora, uno de los factores que he estado yo viendo es que en los procesos de enseñanza-aprendizaje tenemos que hacerlos inclusivos, ¿no? Entonces hay que buscar cómo integrar en los contenidos, no en los resultados de aprendizaje, sino en los contenidos, cómo integrar aspectos que nos permitan ir desarrollando la capacidad de ser inclusivos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a elaborar el expediente clínico, nosotros tenemos que hablar con el paciente y con el tutor del paciente para poder obtener la información. No solo debemos preocuparnos de pedir la información, tenemos que preocuparnos de qué contexto viene el paciente, cuáles son los elementos culturales que tiene ese paciente, cómo le podemos dar confianza al paciente, ¿no? ¿Cómo podemos respetar su situación cultural? A veces son muy tímidos porque no hablan, pues, ¿no? O sea, no hablan porque no se los permite en su cultura, porque la cultura es una cultura donde el macho tiene que hacer tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía un caso en una organización de control de natalidad. Iban a las mujeres a los centros
de control natal y los maridos no querían que lo hicieran, ¿no? Les daba miedo, etcétera. ¿Qué, qué están haciendo? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿para qué? Bueno, ahí es un problema cultural. Entonces, cuando ustedes están hablando con la persona del expediente médico y y la señora les dice que tuvieron un problema en el embarazo y que su marido no quiso que le hicieran la cesárea o cualquier cosa de esas, entonces al primer comentario de ese tipo, ustedes ya saben cómo se tienen que relacionar con ella, integrando los valores de inclusión. No puedo, señora, discriminarla a usted porque su marido la discriminó en algún momento, no, no, al contrario. Y entonces hay que tener más espacio para comunicarse, hay que buscar más técnicas de comunicación, hay que buscar la manera de integrar eso y que la persona lo vea, ¿no? No se preocupe, aquí va a tener la atención personalizada, usted va a poder pedir esto, el otro, si tiene dolor me llama, si tiene, etcétera, ¿no? Lo que ustedes dicen cuando están los enfermos ahí. Entonces, claro, tener una persona que tiene una cultura distinta de nosotros, tiene un contexto distinto de nosotros, pues sí nos obliga a identificar contextos, ¿no? Para generar ese proceso. ¿Ok? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que meter cuando estamos generando los contenidos. Ahora, fíjense ustedes cómo nosotros tenemos los resultados de aprendizaje. Bueno, aquí no tenemos ninguno, ¿verdad? Mm, mm. Esta es una presentación sin resultados de aprendizaje. No, no tenemos. Más Bueno, adelante no hay. no, fíjate que eh, es que aquí lo que estábamos explicando era otra cosa, por eso que no tenemos resultados de aprendizaje. Bueno. Ajá, 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 ajá. Ay, tampoco vamos a tener acá. No, perdón, perdón, perdón. Ahí tampoco hay. Ujú, ujú, ujú. Listo. Aquí tenemos resultados de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que privilegiar? ¿Cuál es el resultado que vamos a evaluar? ¿Qué orientaciones nos dan los criterios? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cómo vamos a registrar la evidencia? ¿Con qué, este, cómo se llama? Evidencias y con qué tipo de instrumentos vamos a garantizar la suficiencia de la evaluación, ¿no? Todo eso es lo que... este era el que yo les decía, hicimos estos criterios, los fuimos organizando y de ahí fuimos sacando los resultados de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, todo ese proceso es un proceso que además nos tiene que dar aprendizaje. La evaluación es un proceso de aprendizaje. Por eso que la evaluación también nos da la retroalimentación. Retroalimentar es una forma de evaluar. Lo importante es que yo también puedo retroalimentar, pero no apapacharse sin decir la verdad, ¿eh? Hay que no decirnos nosotros la verdad. Así como yo le dije, no, me equivoqué, debía haber hablado primero de las evidencias y después de los instrumentos, así tenemos que nosotros utilizar el método de evaluación como un método de aprendizaje. La evaluación en sí contiene aprendizaje
y más contiene cuando te están apoyando con evidencias claras, ¿verdad? Entonces, todo este proceso queda claro y queda claro por qué es un elemento más de aprendizaje. Esta es una gran transformación del concepto de evaluación. La evaluación deja de ser punitiva y se transforma en un espacio más de aprendizaje. La evaluación se hace para identificar los puntos de mejora continua. No es para darle un cocazo en la cabeza al residente, es para identificar cuáles son las limitantes que yo como facilitador estoy generando, cuáles cuáles los elementos que debemos nosotros considerar, ¿no? Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque no hacemos la evaluación para punitivamente, ¿cómo se dice? Cuando uno, a calificar a una persona, a etiquetar a una persona. No es para nada en ese sentido. Perdón. Jóvenes, ¿pueden juntar la puerta? Perdón, es que llegó mi hermano y está aquí platicando, explayándose porque acaba de llegar. Bueno, entonces, chicos, hay preguntas de esto. Esto sí, realmente tenemos que analizarlo porque es la parte nueva del asunto, ¿ah? Aquí ya ya hemos logrado integrar varias partes nuevas de la formación basada en competencias. Primero, desde el diseño, cómo se diseña. Segundo, que en realidad no se hace por objetivos sistemas, sino se hace por resultados. Que luego es un espacio más del aprendizaje, que no es punitiva, que se genera para generar mejoras permanentes de calidad en el aprendizaje y en la enseñanza, ambas. La enseñanza y el aprendizaje son procesos que están imbrincados, no se puede separar. Entonces, la evaluación afecta a ambos espacios, ¿no? Aunque son dos actores que están juntos. La enseñanza es del facilitador, el aprendizaje es del aprendiz, pero en esto se articulan los dos. Porque acuérdense que la evaluación, al ser un espacio más de aprendizaje, forma el pensamiento crítico y a los dos, tanto al facilitador como al aprendiz. Están aprendiendo juntos diferentes cosas, pero sí hay un proceso de aprendizaje en ambos lados. En este caso, en el nuestro, que es el ejemplo más claro para ustedes, nosotros hemos aprendido una serie de nociones, conceptos, técnicas de la especialidad y de diferentes especialidades, porque ustedes son de distintas cosas, ¿no? Y ustedes van aprendiendo diferentes formas de educar, tendencias, nuevas maneras, etcétera, ¿no? Como hay otros hospitales, otras, ¿cómo se llama? Otras universidades en otros países que se están haciendo experiencias similares para cambiar y modificar las formas de enseñar la medicina. No solo a los médicos, sino al sector sanitario, a las enfermeras, a los paramédicos, a los técnicos en diferentes aspectos, laboratoristas, etcétera, ¿no? Todos los técnicos que utiliza el sector, ¿ok? Bueno, entonces ya dijimos que vamos en eso. Vamos a poner de nuevo, vamos a compartir. Primero que nada, lo único que rescaté de los muchachos. Por favor, la ópera podría ser un poquito más baja. Que le da mucho gusto venir.
Bueno, vamos a compartir aquí. ¿Me bajan la ópera, por favor? Vamos a ver esto. ¿Qué cosa vamos a enseñar para que se logre este resultado? Eso ya ya en el programa ya pusimos las técnicas didácticas. Ahora vamos a poner las técnicas de evaluación con esto que hemos hablado. Y después vamos a poner, como ya vamos a estar en facilitar el aprendizaje, vamos a poner cuáles son los contenidos, ¿no? Entonces, yo aquí les había puesto a los muchachos ayer, les había puesto, bueno, ¿cuáles son las técnicas didácticas que ustedes van a utilizar? Ellos van a hacer una simulación, ¿no? En quirófano. Entonces, las técnicas didácticas que no tiene que ser una técnica didáctica por resultado, puede ser una técnica didáctica para varios resultados. Y pueden usar 2 o 3 técnicas didácticas, a lo mejor una para un criterio de evaluación y otra para otro criterio de evaluación, ¿no? Entonces, sus técnicas didácticas aquí son simulación, pero también va a ser una simulación que está acompañada de guías de observación y lista de verificado. ¿Ok? Bueno. Ok, perdón. Esto no va aquí así, me equivoqué. Lo vamos a copiar acá. Un momento. Sí, Gaby. Entonces, nuestros instrumentos de evaluación después se van a convertir en técnicas didácticas, o sea, una simulación que yo podría ocuparla como evaluación o Claro, la lista. técnica didáctica, aquí justamente eso es lo que les voy a mostrar. La técnica didáctica es parte de la técnica de evaluación que van a utilizar, ¿no? Aquí yo les digo, es simulación. La otra técnica va a ser lectura comentada, ¿no? Esas son las dos más importantes. ¿Cuál era la otra, Ale? No me acuerdo. Eran 3, pero no me acuerdo cuál era la otra técnica. Era la simulación de Sim- esa, estoy segurísima. Sí, también Parece que era Era un análisis estudio, de problema, parece que era, ¿no? era un estudio de caso. Estudio de caso. Ok. Ah, sí, estudio de caso clínico. Sí. Perfecto. Ya. Estas son las técnicas didácticas. Entonces, lo vamos a guardar. Entonces, son técnicas didácticas, se van a aplicar. ¿Cuál es la estrategia didáctica? Es aplicar técnicas vivenciales que permitan la generación de evidencias. Estas técnicas didácticas son la simulación, la lectura comentada y el estudio de caso, ¿no? Entonces, la estrategia que yo tengo es que voy a aplicar estas técnicas didácticas que todas son vivenciales. Quiere decir que el actor principal va a ser el aprendiz, es decir, el residente. ¿Ok? Dime, Gaby. No, perdón, olvidé bajar la mano. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces ya en el programa tenemos los resultados de aprendizaje, nuestra estrategia didáctica con sus técnicas, ya tenemos las técnicas de evaluación. ¿Cuál va a ser la técnica de evaluación?
¿no? Se van a aplicar las técnicas que se van a acompañar en la simulación, en guías de observación y listas de verificación. La lectura comentada se va a acompañar en la elaboración de informes y el estudio de caso también en la elaboración de un informe del resultado. Pero las técnicas de evaluación perdón, la estrategia, me equivoqué, es estrategia de evaluación, ¿no? La estrategia de evaluación es, se va a evaluar, se evalúa la aplicación del aprendizaje por medio de evidencias. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces ya tenemos ya aquí los resultados de aprendizaje, la estrategia didáctica y la estrategia de evaluación, ¿no? Entonces aquí vamos a usar para identificar las evidencias. Se establecen actividades de evaluación. ¿Ok? Y además, si ustedes quieren ser, acuérdense que yo soy socióloga. Si son médicos, pueden ponerse, evaluar la aplicación del aprendizaje por medio de evidencias, ¿no? Si son sociólogos, pueden poner estas evidencias, responden a las características de los resultados y los contextos en que se aplica lo aprendido. ¿Ven? Los sociólogos somos más rolleros, pero los médicos son muy, muy concretos. Entonces, evaluar la aplicación del aprendizaje por medio de evidencia es correcto. Y ya lo demás es Choro. es como una síntesis, pues, del contexto, ¿no? Pero con el hecho de que pongan que se evalúa la aplicación del aprendizaje por medio de evidencia es suficiente. ¿Ok? Ahora sí lo voy a guardar, Ale. Ya quedó, ya quedó guardadito. ¿Eh? Bueno. ¿Preguntas aquí? ¿Aquí hay preguntas de esto? ¿No? Creo que Ok. no. Entonces vamos ahora a desarrollar otra parte. Como vamos a estar ya en el proceso de facilitar el aprendizaje, ¿no? Aquí ya nosotros tenemos que ir viendo cuáles son los métodos con que vamos a facilitar. Y hemos dicho que durante todo el diplomado hemos dicho que el enfoque que nosotros estamos trabajando es constructivista, que que partimos del planteamiento de Ausabel de que todas las personas tenemos un conocimiento y que los facilitadores o los educandos o los maestros, lo primero que debemos identificar es el nivel de conocimiento que tiene la persona. Antes de ponernos a enseñar, le tenemos que identificar eso. Y eso lo identificamos con los diagnósticos, las evaluaciones diagnósticas. ¿Se acuerdan de las evaluaciones diagnósticas? Ahí estamos cumpliendo una premisa de saber. La otra premisa que es importante es la de Vygotsky, que habla de el desarrollo, de las zonas de desarrollo próximo. Si nosotros partimos del aprendizaje que la persona tiene, que lo hacemos con el diagnóstico previo, vamos a tener muchas más posibilidades que existe una zona de desarrollo próximo, es decir, un espacio donde nosotros vamos a poder integrar mayor
información respecto a ese hecho, esa noción, ese concepto, esa teoría, etc. ¿Ok? Por eso son importantes estos espacios. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los métodos que tienen estos enfoques? Pues los métodos colaborativos. Aunque estemos en entornos presenciales o en entornos virtuales, tenemos que trabajar con métodos colaborativos. ¿Por qué nosotros pedimos que ustedes trabajen en equipo? Porque en la realidad, si hay un área de servicios que requiere los métodos colaborativos y que requiere trabajar en equipo, es el sector sanitario. Poníamos un ejemplo la otra vez del caso cuando ustedes retiran el enfermo del quirófano, ¿no? ¿Cómo es el equipo? O sea, cuando el enfermo se retira del quirófano, no va una persona, el camillero y se lo lleva, no, va el grupo. El grupo, la enfermera, el camillero, el especialista, el cirujano, el anestesiólogo, van todos con los monitores, van identificando cuál es el estado de salud, los rasgos de los signos vitales, las evoluciones que va teniendo el paciente, y se van informando entre ustedes, ¿no? Es igual cuando hacen un estudio clínico, ustedes tienen dudas y mandan al paciente con un especialista y hablan con el especialista. No lo mandan nomás, le mandan un informe, incluso se conectan, etcétera. Trabajan en equipo para resolver un problema, ¿no? Entonces, ese es un punto crítico que nosotros tenemos que enseñar. Por eso que usamos métodos colaborativos, por eso que usamos todo un enfoque constructivista, que exista un aprendizaje significativo. ¿Ok? Así es como facilitamos el aprendizaje. Por eso usamos técnicas didácticas vivenciales, colaborativas, en donde la gente tiene que hacer cosas, por eso los observamos, por eso la evaluación no es punitiva, es una evaluación que va a construir el aprendizaje y nos va a permitir. ¿Por qué construir el aprendizaje? Porque nos permite identificar áreas permanentes de mejora. Mejora continua, mejora continua. No sabe esto, vamos a apoyarlo, vamos a trabajar más en ese tema, vamos, etcétera, ¿no? Total, si se nos mueren 5 en el proceso, no importa, ¿verdad? Total. Tenemos tanta población. Oiga, ¿y cómo le hago si tengo que preparar las competencias de un bombero? Pues quemas varios edificios, no hay problema, tú no te preocupes. Hay tanta construcción en el DF. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Cholula, Alicia? Que nos preguntaban eso en las técnicas. ¿Cómo me da risa a mí eso? En fin, aquí está el caso, pues, del que les decía, ¿no? Que van a ser sus proveedores, cómo van a integrarse, qué se van a comunicar, etcétera. Esto es exactamente un caso típico de trabajo en equipo, en donde siempre uno depende del trabajo del otro, siempre. Por eso es el cliente interno y el proveedor interno. Mi trabajo depende del resultado de tu trabajo y tu trabajo depende de mi resultado. Eso siempre. En la realidad se da, ¿eh? Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Por eso, otra de las cosas que es importante en facilitar el aprendizaje es hacer consciente a los participantes de los aprendizajes logrados. Nosotros tenemos que saber qué es lo que hemos aprendido en nociones, en formas de relacionarnos, en formas de gestión, cómo registramos las cosas, ¿no? ¿Están de acuerdo con esta posición los quirófanos? Sería lo ideal. ¿Verdad que sí? Sería lo ideal. Pero tenemos que ir construyendo de a poquito el cambio. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, poco a poco. Los cambios no son de un día para otro, ¿eh? Y siempre los enfoques van a convivir, ¿no? Porque definitivamente, no podemos cambiar.
la cultura. Fíjense que Naciones Unidas tiene un enfoque, ¿no? Una vez me explicaba uno de un técnico de Naciones Unidas que para transformar los valores en una sociedad se necesita una década. Los valores se van transformando por décadas para que la sociedad aprenda. O sea, empieza una idea que se convierte en un valor y para que las personas empiecen a adoptar ese valor, tiene que pasar una década. ¿Por qué? Porque tenemos que ir rompiendo esquemas, tenemos que cambiar paradigmas, tenemos que identificar el por qué ese valor es más importante que el que nosotros teníamos. Y eso en medicina, pues, implica, la inclusión en la medicina implica eso, cambiar valores, ¿no? También estuvimos hablando del estándar de generar espacios inclusivos de aprendizaje, ¿no? Sí. Cuando hablemos de facilitar el aprendizaje y ustedes hagan ¿cómo se llama? Oigan, permítame un minuto. Permítame un minutito, ¿sí? Sí. Voy por un minuto también. Bueno, listo. Aquí vamos. Les decía que cuando ustedes hagan los programas de facilitar el aprendizaje, ¿por qué los traje a este tema? Porque ahora vamos a tener que poner otra parte del programa. Aquí tenemos de ejemplo el programa de Bernardo, Ale y Gabriela. Vamos a tener que entrar en otra parte del programa que son los ejes de contenido. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que vamos a enseñar para que aprenda a monitorear al paciente durante la intervención. ¿Qué tenemos que enseñarle para que logre ese resultado? ¿Cómo lo tenemos que apoyar para que logre ese resultado? ¿De acuerdo? Eso es lo que ahora tenemos que definir. ¿No? ¿Cuáles son los ejes de contenido? Quiere decir, ¿qué temas vamos a tratar? Entonces, ¿cómo se monitorea un paciente? ¿Cuál es la información que necesitamos? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cuáles son los medios? Ah, bueno, para monitorear el paciente tengo que buscar el algoritmo correspondiente que nos permite hacer esto, razón por la cual tengo que, este es un ejemplo, por favor ustedes lo corrigen. Primero que nada le tengo que enseñar, ¿no? Las funciones del proceso del monitoreo, lo voy a poner, monitoreo del paciente y las fuentes de información que lo apoyan. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, en este curso, puedo enseñarles a monitorear, no solo en esta condición, sino a monitorear al paciente y cuáles son todas las fuentes de información que les apoyan para monitorear. ¿En qué momento se monitorea al paciente y cuáles son las fuentes de información que nos apoyan? Por ejemplo, monitoreamos al paciente en la cirugía, monitoreamos al paciente en la sala de recuperación, monitoreamos al paciente cuando lo bajamos a sala, ¿no? Siempre estamos viéndolo. En un caso lo monitoreamos con el algoritmo, en otro caso lo monitoreamos con la hoja, ¿cómo se llama esa hoja? Que ponen del estado.
de registro anestésico. No, en la hoja que ponen en la camilla atrás, ponen De una hojita. identificación, la de identificación, ¿no? Que dice el Hoja de nombre. identificación. Claro, Ujú. pero también en esa hoja de identificación está cómo está la persona, ¿no? Pues no ¿Qué tanto medicamentos ha tomado? Todo ese tipo de información. ¿Dónde va? en el expediente, en la nota, en las indicaciones más bien. Ya. Entonces, Enfermería también lo tiene. esa información, esas que me han nombrado, son las fuentes de información para monitorear. Es decir, no le van a enseñar solamente lo que dice en este resultado de aprendizaje. Van a aprovechar el resultado de aprendizaje para enseñarles el concepto de monitorear, el concepto. ¿Qué significa monitorear? ¿Qué significa aplicar un procedimiento? No le dicen específicamente la cosa, sino, o sea, no limitan el concepto, lo amplían, totalmente lo amplían, ¿no? Porque así ustedes pueden generar una visión. No hacemos los resultados de aprendizaje para enseñarle específicamente este pedacito, ¿no? Aquí hay cosas que nosotros podemos generalizar. Las cosas específicas, no, por supuesto, ¿no? Porque después va a tener aquí, tengo, Alejandra, encontré un programa de ustedes. Hay un avance, ¿eh? Ya me habían encontrado, ya me habían pasado un programa y lo encontré en tu expediente. Fíjate nomás. Programa de anestesia, ¿viste? Tarán, tatán. Aquí está, ¿no? Le falta integrar las partes que ya hemos trabajado. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen una cosa muy específica, ¿no? El resultado es un resultado de aprendizaje que yo lo encuentro demasiado amplio y que en realidad tiene información que debería ir en la evaluación, en una lista de verificación, ¿no? Bueno, dice, atender la crisis de anafilaxia de acuerdo con lo establecido por, ¿no? El documento específico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes aquí salen con los contenidos importantes, pero ya específicos, porque se trata de atender esto en específico. Entonces, son ejes de contenido que son mucho más específicos. Pero si nosotros tenemos este tipo de resultados de aprendizaje, ¿no? En que comprende la importancia de aplicar procedimientos, protocolos, políticas, normas, etcétera. Aquí ustedes pueden sacar todas las normas nacionales, las normas internacionales, los algoritmos diferentes, el procedimiento de cirugía segura, pero también el procedimiento de control de infecciones, pero también el control de riesgos, etcétera. Esto les da para todo ese tipo de información, porque es genérico, es aplicable en todos, ¿no? Sin embargo, el otro que les mostré es específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada programa de formación va a tener aspectos genéricos, contenidos genéricos y contenidos específicos. Por ejemplo, si hay un estudio de caso, ese estudio de caso, que es un caso clínico, va a estar relacionado con algo específico, ¿no? Es decir, acá pueden analizar con un estudio de caso esta problemática. No sé si se puede, Ale, pero es un ejemplo, no sé si hay un caso clínico de atención de esto con problemática, esto. Ah, ya me acordé, era análisis de problemas también, porque justamente estábamos hablando de que una de las guías de observación, me parece que era, o la lista de verificación, de que pudiera identificar
que realmente es ese padecimiento y no otro, que se confunden algunos síntomas con esto, pero que en realidad son otra cosa, ¿no? Entonces sí. pueden jugar con una cosa clínica, ¿no? Con un estudio de caso clínico, Ujú. en donde le ponen ejemplos de padecimientos o síntomas que no corresponden a ese padecimiento, pero que pareciera que es eso, ¿no? ¿Queda claro esto de los ejes de contenido? Tarán, tatán, chun, chun, chun. Chicas, A ver. Aquí tenemos resultados de aprendizaje, tenemos técnicas didácticas, etcétera, ¿no? En este programa ya hablamos de que faltaba juntar las técnicas, pero vamos a hacer como que ya juntamos las técnicas. Entonces, aplicar procedimientos. El eje temático es igual que el del otro curso, es la aplicación de procedimientos, normas, etcétera, etcétera, ¿no? En los espacios de aplicación, ¿no? Ese es un contenido. Ujú. Trabajar en equipo. Aquí, un contenido es acordar resultados, ¿no? Acordar resultados en el trabajo en equipo. Ese es un contenido que se puede dar, ¿no? Comunicación. Esto de la verificación es toda comunicación. Entonces, un eje puede ser la comunicación en el espacio de quirófano, la comunicación paciente, médico-paciente, los métodos de comunicación, métodos de comunicación para informar situaciones complejas, ¿no? Situaciones difíciles. Sí, Gabriela. O el que usted nos mandó o alguien compartió de cómo dar malas noticias, eso también sería Sí, un... Sí, exacto, sí, justamente. exacto. Si alguien mandó eso y me pareció un documento súper bueno, porque el año pasado Gerardo, Genaro nos regaló un libro también sobre eso, lo voy a buscar, porque él es especialista en eso. Y Sí, puede ser, exacto. ¿no? ¿Cómo es la comunicación para dar malas noticias? ¿No? Sí. En la familia de mi marido había una anécdota muy divertida de eso, ¿no? De cómo se dan las malas noticias. Bueno, como ustedes pueden ver, cuando nosotros ah, estamos integrando, cada vez es más integración. Primero, la integración que estamos haciendo ahora es construir el programa, ¿no? Pero lo estamos construyendo a partir de cada uno de los módulos que está pasando. ¿Verdad? O sea, yo les dije, hasta aquí se quedan, en este módulo hasta aquí se quedaron, ni se preocupen, no avancen, porque no pueden avanzar si no tienen los otros módulos, ¿no? Bueno, ya hicimos uno, vamos a hacer el otro, y así vamos a ir integrando. Esto es Ahora lo que ustedes tienen que hacer es armar sus evidencias en el caso de evaluación, trabajarlas, enviarlas. Ya tengo varias, por supuesto. Enviarlas, pero al mismo tiempo poner la técnica en su programa. ¿Sí? Que es un espacio. Van a poner, de todo esto que hicimos, esta es la técnica. ¿No? Esta es la estrategia que voy a usar. Todos tienen que declarar que van a hacer evaluación por evidencia. Todos. Porque como no vamos a presentar ninguna evidencia de examen, nos van a decir, bueno, ¿y ustedes qué hicieron, no? Cuando revisen nuestro portafolio, no, nuestra técnica, nuestro enfoque de evaluación es por evidencia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en medicina la evidencia clínica, la evidencia científica es súper importante, ¿no? Es una de las cosas con las que ustedes trabajan muchísimo. Bueno,
Luego entonces van a tener que hablar de eso. En facilitar el aprendizaje van a tener que trabajar sobre algunos resultados que los vamos a ver acá inmediatamente. Espérenme que los voy a abrir. Y ustedes ya tienen que ir armando ciertos resultados. Ah, vamos a hacer una cosa. Esta semana y el próximo sábado vamos a revisar estos aspectos que tienen que integrar el programa hasta la evaluación. Vamos a hablar de evaluación y del programa. Hasta el próximo sábado. Vamos a ir revisando para que vayan todos avanzando, etc. Vamos a dejarlo de facilitar el aprendizaje un poquito más para allá. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a preocupar de evaluación, del diseño del programa. Pues, quiero que sepan que no están atrasados, ¿eh? Aunque tengan la sensación, no lo están. Créanme, de verdad les digo que están a tiempo, ¿ok? Tiene un alto grado de complejidad y no esperamos que ustedes avancen más rápidamente de lo que lo están haciendo, ¿ok? Entonces, ahorita nada más les voy a comentar eso, pero lo que nos interesa es que ustedes avancen en todo lo de, este, ¿cómo se llama? En todo lo de evaluación y diseño del programa, ¿ok? Bueno, ahora para facilitar el aprendizaje, tenemos que ver todos los métodos de los que estábamos hablando hace rato. Pero los métodos desde un punto de vista genérico, ¿eh? No se vayan, no queremos pedagogos acá. Queremos médicos que sepan aplicar ciertos métodos en tendencias de educación. Ayudar a los aprendices a aplicar nuevos conocimientos y competencias, ¿no? Involucrar a los aprendices en la construcción de su aprendizaje, ¿no? Que vayan ustedes eh, platicando con ellos sobre por qué es importante que ellos sean los que se involucren en su propio aprendizaje, establecer con estos aprendices que ellos son los responsables de su aprendizaje y que ustedes son los responsables de enseñar. Nada más, ¿no? Esa es una parte crítica. Examinar los requisitos del programa. Aquí lo que tienen que hacer es efectivamente analizar el programa que están haciendo, ¿no? Sí, confirmar, revisar ustedes que cumpla con los criterios y procedimientos técnicos, ¿no? Para impartirlo. Ese tipo de cosas tienen que hacer. Seleccionar materiales y recursos didácticos. Cuando ustedes hacen su plan, que está por acá, ya varios lo tienen, ¿eh? Ya varios tienen este plan. Lo que les falta es poner en el plan los recursos didácticos. Yo les agradecería mucho que sí seleccionen algún recurso didáctico que exista y si hagan ustedes un material, por pequeño que sea. Puede ser un cuadro, puede ser una lámina, puede ser una síntesis. Lo que ustedes quieran hacer que ayude al aprendizaje, ¿no? Van a seleccionar, pero también van a elaborar un pequeño cuadro. Fíjense que tienen que recabar fuentes de información. ¿Sí? Por eso yo les decía, eso es lo que le decía el viernes a Ale y a Bernardo. Acuérdense que tienen que recabar la información. Todas las fuentes de información, textos, etcétera, que están utilizando, los tienen que poner en su programa. Acá, al final del programa. Bibliografía. ¿Ok? Aquí no está toda la bibliografía, pero sí ya empezaron ellos a recabar las fuentes de información para ponerlas en su bibliografía, ¿no? Todas las normas, los procedimientos que van a usar, los algoritmos, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes vayan a utilizar.
y hacer un pequeño recurso didáctico. Y ni siquiera necesitan hacer algo extraordinario. No, es, por ejemplo, traer una hoja técnica preanestésica y decir, ah, mira, y poner en la hoja, ah, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa. Aquí tienes que poner tal cosa, aquí tienes que poner tal cosa. Cuando uno usa un instrumento de la realidad, para enseñar, ese proceso se llama didactizar, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es didactizar un instrumento que realmente usamos en la realidad. Entonces, si yo tengo el formato, por ejemplo, aquí vamos a hacer cuenta que este es un formato, entonces le voy a poner un recadito. Mira, aquí tienes que poner el estándar que vas a utilizar, aquí vas a poner el resultado que vas a lograr, aquí tienes que poner lo que el paciente te va diciendo, aquí tienes que poner las observaciones específicas que tú hiciste, etcétera, ¿no? O sea, eso se llama didactizar y algo así pueden hacer ustedes también. Les voy a enseñar a hacer tal cosa y agarran el programa que ustedes tengan y le van diciendo, ah, mira, esto se llena así, esto tiene tal importancia. ¿Ok? Eso se llama didactizar y apoyar a los alumnos en comprender cómo, no en comprender, sino en apoyarse en aprender, pues, ¿no? Y después ¿Cómo ser? tienen que hablar de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro. Ok, entonces, vamos a ver. Ujú. Ah, no, no tengo no tengo ven todo mi desorden, ¿verdad? Bueno, aquí están los resultados que van a lograr. Elaborar el plan de sesión, el registro de la oportunidad de aplicación, que no a todos se los he mostrado, y grabar una sesión que sea presentada al grupo de aprendizaje. Lo ideal es que ustedes saquen de su programa un resultado y con eso hagan la presentación, ahí está el recurso didáctico, vean qué les van a entregar y hagan impartan el pequeño cursito, pequeñito, ¿no? Que no dure más de 15, 20 minutos, no más, por favor, porque entonces se alarga mucho y no se alcanza a identificar todo. Cuando ustedes hagan eso, pueden invitar a quien quieran, a sus residentes, a sus adscritos, a sus cuates, a la enfermera, a quien quieran ustedes, ¿sí? Y permitir que les hagan preguntas, etcétera, ¿no? Es un curso, ustedes reciben. A los que no todos tienen residentes ahora, Sí, sí, sí tenemos. todos tienen residentes, porque el primer año teníamos una doctora que no tenía residentes, Varios ejemplos y varios y la, autores. sí, Ujú. la Mari Carmen decía, "¡Ah! ¿qué voy a hacer? Ah, no, ya sé". Y tenía un amigo que trabajaba en un hospital privado y le decía, préstame tus residentes para hacer Sí. préstame tus residentes para hacer una entrevista después. Préstame tus residentes para hacer una actividad. Ay, nos veíamos con esa Mari Carmen. No, ya conseguí que me presten los residentes. Simpática. Ya, así que si ustedes necesitan residentes, busquen a sus amigos. No, si no tienen residentes, nos avisan para nosotros. No es que vayamos a conseguir residentes, pero podemos generar un espacio para que ustedes den el curso. ¿Ok? Ese sería nuestro plan. Entonces, acuerdos, jóvenes ilustres. Revisen lo que tienen de sus evidencias hasta evaluación.
Nada más, hasta ahí, céntrense en eso. Y hagan sus criterios, hagan sus actividad de evaluación. Si necesitan que la gente haga un informe, pongan el informe. Si le quieren poner criterios a ese informe, pongan criterios, etcétera, ¿no? Como ustedes consideren que va a ser mejor la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que van a aportar, ¿ok? Entonces, y identifiquen recursos. ¿Por qué? Porque lo tienen que poner en el programa, ¿no? Entonces, se les facilita si de una vez van registrando cuáles son las fuentes de información con que hacen sus, ¿cómo se llama? Sus resultados de Instrumentos. aprendizaje, sus criterios, sus instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces ya en el caso del programa, vamos a ver que ya tenemos que tener, les voy a poner de ejemplo este que tenemos acá, que no está completo, pero sí tiene todas aquí le falta un poquito lo que van tienen que completar, pero mire cómo ellos ya iban haciendo simulación en quirófano, lectura comentada de casos clínicos, Así es. Así empleo es. de algoritmos, etcétera, ¿no? Ya iban avanzando en este aspecto. Te voy a mandar, Ale, a ustedes esto para que lo retomen, Ok. porque yo no lo tenía identificado, pero ayer me dediqué a revisarlo, ¿no? ¿Ok? Pero miren, aquí está la estructura del programa. Está la presentación, el propósito, los estándares que utilizaron para hacer el programa, a quién está dirigido, los módulos que integran los programas, los resultados de aprendizaje, la modalidad, que en este caso es presencial, los resultados de aprendizaje, ¿no? La estrategia didáctica, la estrategia de evaluación, y aquí faltan los ejes temáticos. Una cosa que nosotros ponemos y que nos ayuda mucho es aquí, si este tiene más de un módulo, siempre poner las evidencias por módulo, ¿no? Y entonces, listas cuáles son las evidencias. Eso te sirve mucho para después organizarte, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver, ya está completo la bibliografía y si hay anexos por casualidad, está completa la estructura del programa, ¿no? Si nosotros, aquí está la... Esto es lo que va aquí. Pero no centrado, sino así, ¿no? Eso va ahí. Ujú. A veces, aquí, uno puede hacer como una explicación un poco más amplia, sobre todo cuando están recién empezando, ¿no? Eh, ponemos las estrategias didácticas y las técnicas. Entonces, la estrategia es aplicar técnicas vivenciales que permitan la generación de evidencias por de los participantes, ¿no? Bueno, Sí. y ahí ustedes pueden decir, la simulación
en un parrafito en qué consiste la lectura comentada, el estudio de caso, cómo lo van a ustedes a relacionar. Lectura comentada de caso clínico era, ¿no? ¿Ok? Yo recomendaría que pusieran como una pequeña explicación ahí para que por lo menos qué competencia están evaluando con cada técnica, ¿eh? Busquen en las técnicas y cada técnica dice qué competencia les va a evaluar, ¿no? Entonces, esto sería interesante que lo pusieran acá para que se orienten y porque queda mucho más completo y entonces otras personas lo pueden leer el programa y aplicar, ¿ok? Entonces ahora empezamos ya con los ejes temáticos. Los ejes temáticos son lo que ustedes van a enseñar para que la persona haga esto, ¿no? Cómo revisar la probable causa de la anafilaxia para evitar una recurrencia. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué le enseño para que pueda él hacer eso? Eso es lo que va aquí. ¿Qué enseño para lograr el resultado? Esa es la pregunta. ¿Qué enseño para que logre el resultado? ¿Ok? Y lo que van a enseñar es acá. ¿Ok? Acuérdense, los ejes temáticos pueden ser genéricos y pueden ser específicos. O sea, Si entonces ya hay, no se queda ahí arriba donde está, sino acá abajo donde dice esas temáticas. aquí. Ajá. Sí, Pero es así que tal cual están arriba. yo aquí te lo puse de ejemplo, Ajá. pero se baja. Este no va aquí, pues, ¿no? Es que ahí es Evidentemente. donde me hago bolas. Luego ya no sé cómo va. No. Esto fue un ejemplo nada más. Voy a Ajá. ponerte aquí. Por ejemplo para trasladar al formato del programa de formación, ¿ok? Ujú. Y esto, solamente este es un ejemplo, ¿eh? No va en este cuadro, va en su formato de plan del programa de plan de formación, ¿ok? El programa de formación, perdón. Este cuadro empieza aquí, relación de componentes, nada más. Esto lo usé yo para que les quedara a ellos que es su ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el otro ejemplo que se los voy a yo a pasar. Ellos ya tienen aquí la estructura, solo tienen que hacer unas correcciones en unos resultados de aprendizaje, pero la estructura ya la tienen, ¿no? Y está Esos bastante... criterios de evaluación los íbamos a quitar, ¿no? O sea, Sí, habían lo aquí que unos ya, resultados. Sí, lo que ya estos. es lo que esperamos. O sea, como viene la descripción de lo que se tiene que hacer, nos habías comentado que eso ya no lo pusieron. Exacto, aquí Ujú, estaba el ujú. comentario. Esto lo tenían que vaciar a la guía de Ajá. observación o a la lista de verificación, no me acuerdo, Ujú. ¿no? Sí. Pero ya lo quitaban de acá, ¿ok? Y aquí ya el programa lo limpian y ya les queda casi construido, ¿ok? Así es que esa es la idea. Eh, Voy el ejercicio que hice en el documento de resultados de aprendizaje del equipo de Bernardo Yale y Gabriela, que no es Gabriela García, es otra Gaby, que es su tocaya, Ajá. Ay, los Gabis. se ha ido Gabriela, lo voy a poner en el chat común para que les sirva de referencia a los demás, ¿no? Aunque va a estar la grabación, de todas maneras, quiero que tengan ustedes el ejemplo tangible, pues. ¿Ok? Para analizar Bueno, los suyos. Ajá. sí. Ok, entonces, Ilse, Héctor, Neira, ¿cómo vamos, Marlene? ¿Les queda claro todo esto? Gabriela, Ángeles, si tienen dudas, Sí, mis. yo tengo mucho tiempo para ampliarle las dudas. A mí Muchas me, gracias, maestra. me, me preocupa un poquito, no me queda claro cómo realizar los ejes temáticos, porque yo en algún momento le comentaba, si hablábamos de ultrasonido,
hablar de las bases de ultrasonido y usted me comentaba es que no es necesario porque eso ya lo conoce, ¿no? Y por ejemplo, en monitoreo, nosotros en la carrera aprendemos sobre signos vitales, monitoreo, yo creo que solo en la especialidad de anestesia es cuando vemos otro tipo de monitoreo ya propiamente como es el invasivo, pero sería regresar a cosas muy, muy básicas. Por eso yo en algún momento intervenía diciendo que si hacemos una evaluación diagnóstica y generar de ahí qué es lo que deberíamos de Claro, complementar o no claro. sé, eso es lo que me Sí, lo que genera yo dudas. les estaba comentando ahorita era para ponerle los ejemplos de cuándo puede ser genérico, pero usé eso como ejemplo, ¿no? Pero no significa que que en cada resultado genérico se tengan que ir hasta el principio de la carrera. O sea, no van a empezar con anatomía uno, pues. No, lo hacen más específico, pero sí, o sea, lo hacen con la complejidad que requiera el nivel, Ujú, ¿no? Pero ujú, sí hacen como un proceso de ampliar esto, ¿no? No sé si recurrir a cada vez más a que ellos tengan una visión más redondeadita, pues, ¿no? De que no se queden solamente con un pedacito, sino, a ver, el monitoreo con qué se relaciona, por ejemplo, ujú, ¿no? ¿Y con qué se relaciona? Tienes elementos para tú explicarle otras cosas. ¿Por qué es importante? Ah, por tal y tal cosa. ¿Y en qué otro espacio? Y así. Claro, no los anestesiólogos son los que lo monitorean. Yo creo que todos tienen un tipo de monitoreo, ¿eh? Todos. El cirujano, no no monitorean las mismas cosas, pero todos tienen el concepto. Ahí hay un punto que, por ejemplo, una vez me decía en Perú un colega, oye, yo le decía, tienen que darse cuenta la importancia que tiene seguir los procedimientos. Y él me decía, oye, es que no se pueden aprender todos los procedimientos y si se cambian de empresa tienen que aprender otros. Y yo le decía, no, 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 no. No se tienen que aprender todo. Tienen que saber dónde están las cosas y el concepto de procedimiento porque es importante. Porque si tienen el concepto, van a poder aplicarlo en todos lados. Cada vez que se enfrenten a un procedimiento van a estar clarísimos para qué sirve, ¿no? Es lo mismo con los conceptos de ustedes. No tienen que volverse atrás, tienen que buscar que haya amplitud en la visión, nada más. Entonces, ¿qué le enseño? Ah, ¿le enseño esto en específico o esto puede ser genérico para todos? La otra vez veíamos, ¿no? ¿Qué tipo de competencias tienen todas las especialidades? Una de las competencias que tienen todas las especialidades es hacer el expediente clínico. Otra es utilizar los equipos de seguridad, ujú, todos. No importa qué tipo de médico sea, lo usa. ¿Cuál? El que corresponde a él. ¿No? O sea, no se va a vestir de cirujano si en realidad hace medicina del deporte. No, pero tendrá que ponerse algún tipo de equipo, pues, ¿no? Y así, o sea, todos los ejes tienen que ir como dando una visión global del tema, ¿no? Gaby, si quieres, hagamos algunos para que puedas tú ¿cómo se llama? Comprenderlos con más seguridad, podría ser, no sé. Neira, Héctor, Ilse, ¿les queda claro esto? Los ejes temáticos son un poquito más complejos quizás porque tienen que tener y tienen que tener otra cosita que no les he comentado, pero ya no les voy a comentar porque no quiero que se dediquen a hacer ejes temáticos, sino que a revisarlo de la evaluación. Pero sí hay que construir los ejes temáticos de una manera que tengan varios aspectos
amplio. Dime, Gaby. Sí, porque la verdad es que me preocupa porque vi la insistencia de mis compañeras en decir, es que lo vimos en la carrera, pero es diferente cuando lo aplicas en pediatría, ¿no? Entonces, o sea, entiendo que no tengo que dar por hecho que el educando o el aprendiz ya lo sabe. No tengo que dar nada por hecho, ¿no? Pero tampoco me puedo ir tan atrás como para perder tiempo en cosas que son elementales para un médico. Entonces, eso es lo Claro, que me pero a lo genera. mejor van a hablar de lo mismo, pero con complejidades diferentes. Sí, Ese es el perfecto. problema. Sería ¿Mm? adecuarlo ya al nivel en el que estamos, ¿no? Por decir algo Exacto. sencillo como, Ujú. como la historia clínica, que todo el tiempo lo hacemos, pero ya propiamente, no ¿Qué sé, elevarlo complejidades a la tiene la historia complejidad. clínica? Justo, ¿No? sí, sí. Gracias. ¿Qué complejidad puede tener la historia clínica a ese nivel? No, no van a empezar con cómo se hace la historia clínica, ¿no? Sino qué complejidad tiene la historia clínica para cierto tipo de gestiones de ustedes, O sea, a lo ¿no? mejor porque una historia clínica de carrera era preguntarle al paciente así de frente, ¿no? Y lo interesante en pediatría sería cómo interrogar a la mamá, que es diferente, que el niño a veces no dice. Me imagino que a eso se refiere como a adecuar el concepto Exacto. general que tenemos de historia clínica al contexto de cada persona. El Sí, contexto. sí, y a la complejidad que tiene en este momento, Ujú. porque efectivamente la complejidad de la medicina en licenciatura es distinta a la complejidad de la medicina en la especialidad, ¿no? Ujú. Aplicar ciertos conceptos que aprendieron en medicina general, ahora aplicar el mismo concepto, pero en la especialidad tiene un avance, tiene un desarrollo más, ¿no? Esa es la diferencia. Es como les decíamos nosotros, al primer al residente le dicen identifique, ¿no? Al 2 le dicen analice, ¿no? Y al 3 le dicen identifique, analice, investigue y aplique, ¿no? Y construya. Es decir, le cambiaron la complejidad, ¿no? Al uno, bueno, nada más identifica. Estoy poniendo un caso exagerado, por supuesto, ¿no? Porque sé que a los uno también le dan ciertas prácticas complejas. Pero es un poco para mostrárselo, ¿no? Cómo ustedes van complejizando el trabajo de estos cuates y cómo los tienen que hacer conscientes de esa complejidad. Claro. Ese es el eje de contenido. Les voy a decir, además, lo que dije, no les voy a decir, pero se los voy a decir. En los ejes de contenido es donde nosotros agregamos los valores que debemos integrar en el entorno en donde van a hacer las cosas. Hasta ahí, ¿no? Cuando yo le digo, ¿te vas a comunicar con el paciente? Sí, pero vas a usar un método que sea inclusivo, que respete su cultura, ¿no? Eso ahí es importante, cómo vamos integrando en los ejes de contenido todos los elementos que implica el lograr el resultado. Ujú. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan irlo identificando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les doy la grabación. Esta sí la grabé. Chun, chun, chun. Y la guardé, Sí. no la he guardado, pero la voy a guardar inmediatamente. Es que no la puedo guardar hasta que no se baja. Acá, Solito ya. se baja y ahí es cuando la guardo. Bueno, entonces quedamos en eso. Vamos avanzando con lo que ustedes consideran que tienen más retrasado para integrar el programa de estudio y luego en su formato específico y luego van a hacer la evaluación, cómo es que se hace, qué tenemos que construir, cómo tomamos las decisiones de cómo vamos a evaluar, etcétera, etcétera. Yo les he dejado las grabaciones de cómo se hacen los instrumentos para que un poquito se apoyen ustedes, ¿ok?
Y bueno, y cualquier cosa, pues me mandan un mensajito, yo me reúno con ustedes y después no les mando el resumen. ¿Qué tal? ¿Eh? Qué encantadora esta facilitadora. Nos facilita, pero no nos da nada. Ok, ok, muy bien, chicos. Que tengan un muy buen fin de semana si no tienen preguntas, porque ya veo que no tienen preguntas. Y cualquier cosa me avisan y nos juntamos y podemos analizarlas y avanzar juntos. No tengan preocupación de que yo los apoye o Alicia los apoye o ambas los apoyemos para desarrollar los instrumentos, para desarrollar el programa. No se sientan con que, chin, no sé qué va a hacer la maestra. No, es parte del método. Nosotros podemos construir con ustedes, porque es la primera vez que están haciendo esto. Claro. No están cayendo en algo, ni es porque nosotros somos unas barcos, que sí lo somos. Pero no, es porque el método es así. Les estamos mostrando cuál es la responsabilidad de ustedes como aprendices y cuál es la responsabilidad de nosotros como facilitadores. Por eso, ustedes tienen derecho a asesorías, no estamos haciéndoles un favor, y tienen derecho a consultar de tal manera que nosotros los acompañemos en la construcción de las cosas. ¿No? Uno no hace un edificio de una, tiene que ir poquito a poco, ¿no? Construyendo. Primer piso, segundo piso, después las ventanas, tú, ¿no? Ajá. ¿Ok? Muy bien. Pues chicos, aprovechen de salir que ahora hay sol porque ya va a venir la lluvia. ¿A poco hay sol? Bueno, pues Sí, claro, hay sol. Acá no, Que acá no. estén muy bien. Gracias por venir. Les, este, les Buen fin deseamos de una feliz semana. semana. Que estén muy Gracias. luego bien. buen fin de Chao, semana. Muchísimas gracias. Hasta gracias. luego. Gracias, bye. Bye. Gracias. Bye.